Damos gracias a Dios, hermanos, a pesar de las malas noticias que escuchamos, de saber la esperanza maravillosa, cristalina y luminosa que tenemos acerca de un futuro ya cercano, hermanos míos, cuando vemos que la Tierra está prácticamente quebrantándose, degenerándose, en forma de que prácticamente se encamina a ser un planeta inhabitable cuando Dios la creó para ser habitada, con todo el sistema atmosférico, con todo el sistema ecológico que no podríamos describir, pero maravillosamente concebido, hermanos queridos, por una mente suprema, y sabemos la promesa tan animadora de Jesucristo cuando dice en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, dice, en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo encontramos una escritura consoladora, hermanos, ante la perspectiva tan oscura que nos muestran los anuncios de contaminación radioactiva con todos los peligros que representa para el ser humano en la proliferación del cáncer y de otras enfermedades gravísimas. Pero ya se acerca ese día. Dios sabe lo que está haciendo y hasta dónde ha permitido que la estupidez humana nos conduzca hacia nuestra propia destrucción, mis queridos hermanos. En el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, aunque este no es el tema del sermón, pero no podía yo impedirme de leer algo de la esperanza que nosotros tenemos, que nos alumbra cada día, a pesar de vemos que el mundo se va autodestruyendo, hermanos queridos. En el capítulo 19 de Mateo y versículo 28, veamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Maravilloso, hermanos. Jesucristo viene a sentarse y a regenerar el mundo que fue hecho por medio de él. A veces creemos que Jesucristo fue el que creó las cosas. Fue por medio de Jesucristo que fue creado el universo entero. Veámoslo claramente explicado, hermanos, porque a veces vemos eso, a veces aún en nuestra literatura, por una mala comprensión de una pequeña preposición. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el verbo. O sea que no tuvo principio. Él era cuando todo comenzó. Es el eterno, igual que el Padre es eterno. Siempre han existido. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está clarísimo, hermanos. Y esto está verificado en todas las manuscritos dignos de crédito, hermano, y a quienes pretenden decir que no es lo que dice, y han alterado la palabra de Dios para su propia perdición, hermanos. El que cambie algo de aquí, y aún una frase aquí, como suelen hacer algunos, de cuyo nombre no quiero acordarme, les van a venir todas las plagas que están escritas en este libro, hermano. Porque por una sola palabra están cambiando la identidad de Jesucristo como el Redentor y el Eterno. El único por medio del cual todo fue hecho, el único por medio del cual todo puede ser redimido, mis queridos hermanos. Y dice, este era en el principio con Dios. Era en el principio con Dios. No tuvo principio ni él, que es Dios también, pero se llama el Verbo, y Dios que ahora se llama el Padre, y todas las cosas por él fueron hechas. Aquí es donde está el error de algunos. Ustedes buscan en una concordancia donde estén las palabras, alguna referencia a las palabras griegas. La palabra por aquí es D-I-A, en griego. Dia quiere decir por medio de, es lo que quiere decir. Como la palabra diapasón, es donde están, por medio de las cuales están escritas las notas. Y vemos en el libro de Colosenses, ahí sí está traducido correctamente, hermanos. Veámoslo por un momento, por favor, para revisar estos conceptos, hermanos queridos, que son muy importantes tenerlos en cuenta. O sea que la energía creativa proviene del Padre, pero se la comunica a su Hijo, y el Hijo habla y las cosas existen, hermanos. Así fue como fue creado el universo, maravillosamente. En el capítulo 1 de la epístola a los Colosenses, dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No quiere decir que sea
que alguien que nació y fue creado como primogénito. Pues sí lo fue físicamente, pero primogénito de toda creación quiere decir el principal en todo lo que ha sido creado. Pero ya vimos que él no tuvo principio, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, ya hemos visto, son seres angélicos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Oigan lo que dice aquí, todo fue hecho por medio de él y para él. Ahí está claramente dicho, hermano, por medio de él. Y miremos el Salmo 33 para repasar estos conceptos, hermanos. O sea que ambos, el Padre y yo, somos uno. Hay una unidad tan perfecta entre ellos que no alcanzamos a comprender. Sin embargo, a ella hemos sido llamados nosotros, hermanos. Pero leamos el Salmo 33 y vean ustedes cómo fue creado el universo. En términos bien sencillos, capítulo 33 del libro de los Salmos, versículo 6. 33:6, teniendo en cuenta ya de que ambos existían antes del principio y que las cosas fueron creadas por medio de el verbo, que es la palabra. El Padre generó la energía y la palabra salió de la boca del verbo y las cosas empezaron a existir, hermanos. No por accidente, sino por un previo diseño absolutamente magistral, que lo vemos cada día en la creación si tenemos ojos para ver. Capítulo 33, versículo 6 del libro de los Salmos, 33:6. Por la palabra, aquí está, ¿cuál es la palabra? El Logos, Jesucristo. Por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos. O sea, por medio de él fueron hechos. Ya vimos la explicación, hermanos. Por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento. Quiere decir ruaj en hebreo, el espíritu de su boca. Dios creó la materia, proviene del espíritu, hermanos queridos, no proviene de la nada. Dios fue el que le dio origen, no fue una gran explosión, el gran Big Bang. Como decía alguno, pues para que hubiera una explosión tenía que haber existido antes para que la provocara. Claro, como no creen ni quieren creer, es el poder de Dios que al hablar, naturalmente, puede hacer estremecer el universo entero. Y al hablar por la palabra del Eterno fueron creados los cielos y todo el ejército de ellos. Todo el ejército, lo que hasta el día de hoy no se ha podido contar, ni numerar, ni concebir plenamente la magnitud del universo, hermanos. Así es Dios. A la medida de su grandeza son sus obras. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. No se olviden de eso, hermanos. Por el espíritu ruaj de su boca fueron creados los cielos y la tierra. Él junta como montón las aguas del mar. ¿Se acuerdan? En el Génesis que dijo, júntese en un solo lugar las aguas y luego la tierra seca en otro lugar. Con solo hablar, la materia obedeció, hermanos. Tal es el poder de Dios, hermanos, inconcebible para nosotros, pero tan cierto como las cosas que existen. Porque por fe sabemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, hay un origen espiritual de todo lo que existe, hermanos. Dice, él pone en depósito los abismos, o sea, la tierra la puso en un lugar, los abismos en otro, con solo hablar. Ese es el poder de Dios. Tema al Eterno toda la tierra, versículo 8. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ahí vemos el poder de Dios, hermanos, cómo va a regenerar la tierra, cómo nos llena de esperanza esta palabra y de gratitud, porque Dios nos llamó a entender lo que es el reino de Dios, que la inmensa mayoría del género humano no entiende. Veamos Hechos capítulo 3 y vemos ahí resumido en una cápsula las buenas nuevas del reino de Dios que va a ser establecido aquí en la tierra. Capítulo 3, el señor Aston decía que aquí estaba resumido el evangelio en estos pocos versículos en un discurso inspirado del apóstol Pedro. Capítulo 3, esto es para consolarnos de las noticias que acabamos de oír, hermanos queridos, para iluminar nuestra mente con esta palabra, que es luz para nosotros, para nuestro sendero y para nuestra vida diaria, si verdaderamente lo estamos haciendo, hermanos. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es algo que debemos encender, alumbrar, mantener encendido día tras día. Dice así, capítulo 3, versículo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, habla el apóstol Pedro.
Así que arrepentíos y convertíos. Y esto es para nosotros también, hermanos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es refrescante leer esto, hermanos. Para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Ante todas las noticias que oímos hoy en día, hermanos, qué maravilla saber que esto se va a cumplir y que ya falta tiempo. A medida que se agravan las circunstancias aquí, sabemos que se hace más claro el horizonte glorioso que nos espera, hermanos. Versículo 20. Vuelvo a repetir, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ahora, versículo 20, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. De esto nos gusta leer en la fiesta de los tabernáculos, de ver cómo estamos celebrando la restauración, el orden perfecto ecológico, la armonía que Dios estableció, que hoy estamos a punto de destruir por completo, y junto con ella nosotros mismos, como ustedes lo acaban de escuchar, mis queridos hermanos. Eso es lo que nos da esperanza y sentimiento de profunda gratitud de conocer esta verdad, de que el ser humano no está perdido. Si fuera por su propia cuenta, la destrucción sería inevitable, hermanos, del ser humano. Hasta lleva la estupidez del ser humano engañado por Satanás, el diablo que busca la destrucción del género humano, porque él es homicida desde el principio, y él mismo provoca las guerras para que los humanos se extingan unos a otros, hermanos, y todo este desorden ecológico por no guardar los elementos fundamentales de respeto a la creación que Dios dio. Dios le dijo a Adán que labrara la tierra y la hiciera producir, pero no le dijo que la envenenara. Y es lo que hacen hoy. Toda la agricultura está basada en venenos, hermanos. En el famoso Roundup. ¿Cuántas demandas hay, hermanos? Miles y miles. Y la gente lo sigue usando, hermanos. Como borregos ciegos. Y estamos inundados por todos lados. Y esto no era lo que me proponía hablar hoy, pero es muy bueno introducirlo, hermanos, para saber que nos espera un futuro glorioso, mis queridos hermanos. Ahora, dicho esto, vamos a entrar en el tema, mis queridos hermanos. Vamos a ver con la ayuda de Dios lo que podemos repasar continuamente, hermanos, y ahondar a medida que lo pongamos por obra en nuestra vida diaria. Los invito, hermanos, a que vayamos al capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Muy leído, muy repetido, y sin embargo miremos las palabras que están inspiradas aquí por medio del apóstol Pablo. Capítulo 11, versículo 1 de la epístola a los Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Lo acabamos de leer, hermanos. Una restauración, una regeneración. Y recuerden, se me olvidó una. Podíamos seguir por ahí, hermanos, para llenarnos de alegría por el mundo que se acerca, pero el Salmo 104 al final dice la palabra de Dios, lo que Cristo va a hacer a su regreso. Dice, a ver si lo encuentro. Aquí está, capítulo 104, el libro de los Salmos, versículo 30. Aquí está lo que Jesucristo va a hacer. Envías tu espíritu. Son creados los seres que habían desaparecido del mar. Van a morir, no solo por la radiación que estamos viendo ahora que se está vertiendo en los océanos, sino también por las bombas atómicas que van a caer y las plagas que se vienen. Sin embargo, tenemos palabras de consuelo. Dice, escondes tu rostro, 104, versículo 29, se turban todos los seres del mar, les quitas el hálito, dejan de ser. Sabemos que por las trompetas va a morir una tercera parte de todos los seres del mar, y con las plagas muere todo lo que queda. No queda sino como sangre de muerto, el mar, hermanos, pero va a ser restaurado. ¿Y qué dice? Versículo 30, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Con solo hablar, hermanos queridos. Si fuera con tecnología humana,
¿Cuántos decenas y decenas de años duraría tratar de restaurar todo el daño que hemos hecho? Jesucristo viene y lo restaura todo. Él murió para salvarnos, Él murió para darnos vida eterna y también para venir a fundar un reino perfecto en el cual su palabra regenerará todo lo que fue creado al principio, que era perfecto y armonioso. Todo lo que Dios creó vio que era muy bueno. Pues lo veremos de nuevo, hermanos. Esa es la visión que tenemos que mantener. Y volviendo al capítulo de Hebreos, pues yo creo que está relacionado con todo esto porque ¿qué es lo que nos alumbra a diario, hermanos? Es la fe. Pero queremos hablar de ese tema porque, hermanos, prácticamente todos nosotros, yo no sé cuántos, pues Dios nos pone a prueba, hermanos. Él quiere estar seguro de que el que entre en la vida eterna no va a seguir el camino de Satanás, de ser un traidor, de levantarse contra Dios. Y Dios nos está preparando día a día, nos está probando, hermanos. El crisol para la plata, la hornaza para el oro, y el Eterno prueba los corazones. Y está probando nuestra fe, como dice el apóstol Pedro, más preciosa que el oro. Pero el oro se prueba con fuego, o sea, con pruebas, hermanos. Que tenemos que tener una visión más allá de nuestra pequeña situación humana, aunque Dios se apiada de nosotros, pero de mirar que hay un objetivo supremo que está más allá de nuestras pequeñas cosas, hermanos. Que Dios no nos desampara. Él dice, no te dejaré ni te abandonaré. Pero Dios está haciendo un trabajo con nosotros, hermanos. A veces tenemos la vista muy corta. Cuando Dios no nos responde una oración, cuando nosotros esperamos que nos la responda, hermanos, con una enfermedad o con algún apuro económico o de cualquier otra índole, hermanos, es una invitación a examinarnos para saber de qué nos debemos de arrepentir. Y si acaso estamos en paz y en armonía con Dios, para implorar sus promesas. Pero al mismo tiempo esa perseverancia en la fe nos va moldeando el carácter para ser fieles por la eternidad, habiendo sido fieles en lo poco, hermanos. Pero a veces resulta que las cosas no nos resultan como queremos y nos desanimamos y decimos, oh, Dios no me escucha. Hermanos queridos, Dios promete, no te dejaré ni te abandonaré. Y Él no quiere que ninguno se pierda. Lo dice claramente, y que todos procedamos al arrepentimiento, a los que Él ha llamado, hermanos. O sea que, hermanos, Dios sabe lo que está haciendo con nosotros, hermanos. No nos mandará una prueba que no podamos resistir. Fiel es Dios. Leámoslo ya. Ahora que estamos hablando de la fe, vamos a 1 Corintios capítulo 10. Mis queridos hermanos, son cosas que todos conocemos, pero estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Difíciles para todos nosotros, hermanos. El capítulo 10 del libro de los Hebreos dice... capítulo 10, versículo 13. Primera Corintios, primera epístola a los Corintios 10, capítulo 10, versículo 13. Él no nos ha sobrevenido ninguna tentación. Aquí la palabra en griego se puede traducir perfectamente como prueba. No es todo el tiempo una tentación como de ir a caer en pecado, sino una prueba difícil de soportar. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba, pueden ponerlo ahí porque esa palabra se puede traducir como tal, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados. Tentados se puede traducir como probados, más de lo que podéis resistir. Él es fiel, Él sabe lo que está haciendo, sino quedará también juntamente con la prueba, la tentación, la salida, para que podáis soportar. Dios promete, y cuando estemos en angustias, como quien dice, colgando el último hilo, podemos reclamar con certeza y con la autoridad que nos da la misma palabra de Dios. Señor, tú dices, no te dejaré ni te abandonaré. Aquí estoy, Señor, colgando del último que me queda de recurso. Acuérdate de mí. Y Dios no nos dejará, no nos abandonará, hermanos queridos. Muy importante tener eso en cuenta siempre. Eso puede depender la vida eterna, porque vamos a ser probados. Muchos de nosotros, no sé si todos, pero vamos a leer eso un poco hacia el fin de esto, lo que nos espera, hermanos queridos, que no son palabras mías, las vamos a leer dichas por Jesucristo mismo. Y por eso vamos a hablar de la fe hoy, porque eso es
lo que nos va a sostener, mis queridos hermanos. La convicción, después la fe, capítulo 11. Pero veamos la introducción que Pablo le da previamente en el capítulo 10 de la epístola a los Hebreos. En el capítulo 10 de la epístola a los Hebreos, dice, versículo 35, 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La palabra confianza está directamente relacionada con la fe, hermanos. La fe sin confianza no existe. Se lo puedo demostrar porque es muy bueno mirar siempre donde la palabra de Dios hace estas afirmaciones. Miren ustedes el capítulo 3 de la epístola a los Efesios. Capítulo 3, versículo 11. Ahí se afirma que la confianza y la fe están íntimamente ligadas. La fe es parte de la confianza y la confianza es parte de la fe. Capítulo 3, versículo 11 de la epístola a los Efesios. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Ah? Confianza por medio de la fe. Pues la fe nos da confianza. Y la confianza existe porque tenemos fe. Entonces, volvamos otra vez aquí al capítulo 10 de Hebreos y leamos las palabras del apóstol Pablo, inspiradas por Dios. Versículo 35 del capítulo 10. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ya vimos que está relacionada con la fe. No perdamos la fe, hermanos. A pesar de que todo se oscurezca, mantengámosla. Esa es la prueba que Dios quiere saber para ver si nos puede dar la vida eterna, hermanos. Por eso, Dios es amor, hermanos. A veces nos parece que Dios no se olvidó de nosotros. Él no se olvida, hermanos. Él sabe lo que está haciendo y dice, a los que aman a Dios, a los que conforme a su llamamiento son llamados, son todos estos versículos, hermanos, hay que leerlos y recordarlos. Y dice, porque así que, hermanos, ¿dónde está? Capítulo 8, creo que de Romanos, ustedes saben eso, que nada en vano ocurre, o porque si vivís conforme a la carne moriréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Dónde está eso, hermanos? Yo creo que es el capítulo 8, donde dice que todo es para bien para los que son llamados conforme a su propósito. A ver, gracias. 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué es amar a Dios? Obedecer sus mandamientos. O sea, los que están obedeciendo los mandamientos, este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, a los que obedecen sus mandamientos, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y sabemos que Jesucristo vino y nos dio ejemplo porque Él también fue probado, como lo leemos aquí en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 17. Hebreos 2:17. Miramos que Jesucristo vino y se sometió a toda clase de pruebas para enseñarnos y para poder ser nuestro Redentor. Dice, en el capítulo 2, versículo 10, dice Hebreos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Eso es Dios. La causa, como lo vimos al principio, es el que genera el poder creador, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, aquí estamos nosotros, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesucristo fue perfeccionado, no que tuviera un defecto. Perfeccionar quiere decir completar. Él necesitaba saber lo que era sufrir en carne y hueso, en carne humana. Y Dios permitió que se encarnara y lo engendró en el vientre de María para que experimentara lo que es ser un ser humano, que Dios no lo había experimentado. Dios era perfecto desde siempre, pero Dios le agregó una nueva dimensión. Jesucristo aprendió lo que es sufrir en la carne y por eso se apiada de nosotros y no permite que nada vaya a ser más de lo que podemos resistir. En el capítulo 2, versículo 17 dice,
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Ahí está. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, o sea, siendo probado y tentado también, es la misma palabra, es poderoso para socorrer a los que son probados. No nos olvidemos de eso, hermano. Si estamos en oscuridad y en tinieblas y en dolor, agarrémonos de esto, hermanos. Ahí está Él, y Él no nos dejará ni nos abandonará. Y miren lo que dice aún más con respecto a eso. Dice en el capítulo 5, dice, a ver si lo encuentro. Aquí, capítulo 5 de Hebreos, versículo 7. Y Cristo, 5:7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Él supo lo que era la angustia y el sufrimiento humano, hermanos. Lo experimentó hasta el máximo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. O sea, Dios le necesitaba que infundirle el poder para no pecar. Fue oído a causa de su temor reverente. O sea, él pedía con respeto, con temor. Así nuestra actitud debe ser así cuando pedimos algo a Dios, hermanos, que nuestra actitud no esté contaminada con palabras agresivas o ya acercándonos a la blasfemia por perder la confianza en Dios. Dice, fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos queridos, y habiendo sido perfeccionado, o sea, Dios le agregó una dimensión que en la divinidad todavía no existía, la experiencia de sufrir en carne y hueso como ser humano. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, o sea, el Padre le agregó esa dimensión para tenerlo ahí como mediador nuestro, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, esto se ramifica por todos lados, pero sigamos aquí con el capítulo de la fe, mis queridos hermanos. Versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nos agarramos de eso, hermanos, si nos sujetamos a eso, Dios no nos dejará ni nos abandonará, porque Él no nos dará una prueba que nos obligue a perder la confianza en Él. Eso va a ser decisión nuestra. Y a veces nos desanimamos porque Dios no nos respondió con respecto a algo, o todavía no nos ha respondido. Dios lo que quiere saber es si seguimos creyendo, a pesar de lo que sea, y seguimos creyendo, y al final nadie quedará defraudado. El problema es nuestro si nos apartamos y hasta blasfemamos de Dios, que porque no cumple sus promesas. Hermanos, tengamos cuidado con eso. Dios no falla. Si Dios dice que va a hacer algo, Dios lo cumple. Y esa es la fe que Él quiere que tengamos, hermanos. Como Abraham esperó 25 años después de que Dios le había prometido a ese hijo por el cual Dios le daría descendencia. Y a los 25 años, cuando Abraham ya no podía engendrar, ni su esposa podía concebir, Dios viene y les dice que van a tener un hijo. Pues a Sara le dio risa, hermanos. Veamos que eso es muy interesante aquí en el capítulo 18 del libro del Génesis, para ver todos estos pasos de la fe, mis queridos hermanos. Y entonces esto nos ayuda a revivir estas cosas. Por eso están aquí. Y debemos estar siempre. En el capítulo 18 del libro del Génesis leemos. ¿Sabe que él llegó con 2 ángeles a visitar a Abraham? Y Abraham le preparó un picnic con carne, leche, mantequilla, y comió carne y leche. Lo que no hacen los judíos, sin embargo, Cristo lo hizo cuando vino a visitar a Abraham. Entonces, en el versículo 10 le dice, capítulo 18, versículo 10, entonces dijo, es hermoso ver uno la relación aquí del Dios que creó el universo con un ser humano, hermanos. Y lo mismo hace con nosotros.
porque a todos nos tiene presentes y sabe todo lo que pensamos y lo que nos proponemos antes de que salga de la boca nuestra, hermanos, como lo vimos la otra vez. Y en el versículo 10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. O sea, ella tenía una tienda aparte de la de Abraham y estaba atrás y estaba oyendo lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad y avanzada. Y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, o sea, ya no tenía menstruación. Se rió pues Sara entre sí diciendo, no es que no hubiera creído, sino que mire, que es interesante porque Sara tuvo fe y él creyó lo que Dios estaba haciendo, pero le dio risa porque ya ella le había pasado la costumbre de las mujeres y dice, es muy hermoso esto aquí, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite? O sea, estaba pensando y se tiene deleite cuando hay un engendramiento, hermanos queridos. Eso es lo que ella estaba pensando. Entonces le dio risa. Siendo también mi Señor ya viejo, o sea, si Abraham podrá engendrar y podré yo concebir, y el placer que eso causa que Dios mismo lo creó. Entonces, en eso es lo que estaba pensando ella. Entonces el Eterno dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Dice que fue dentro de ella que se rió, pero como Dios sabe todo, hermano, ahí dice, pues Sara entre sí, se rió pues entre sí, versículo 12. Y en el versículo 14, perdón, versículo 13 dice, entonces el Eterno dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? Oiga la palabra que sigue, hermanos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Eso es lo que debemos de tener en cuenta, hermanos, cuando estamos en una prueba. La fe la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es como un poder invisible que hace posible lo imposible. Pero hay que tener esa convicción de lo que no se ve. Porque Dios dice, versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Después de que creó el universo entero, hermanos, y toda la creación que conocemos. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él, Jesucristo, Dios, le dijo, no es así, sino que te has reído. Es una conversación como de familia, hermano. Y así nos ama Dios, y así nos... Y luego a Jeremías, hermanos, cuando estaba a punto de ser tomada la ciudad de Jerusalén por las huestes de Nabucodonosor, de Babilonia, y Jeremías había estado anunciando por 40 años, o por lo menos 40, algo parecido a 40 años, que el templo iba a ser quemado, que la ciudad iba a ser destruida, que iban a ser llevados en cautiverio, y le dice Dios, bueno, vete y compra una heredad. Como quien dice, a punto de destruirse todo, y Dios le dice, como quien dice, uno ya sabe que mañana va a caer una bomba y se va a acabar aquí todo, y Dios nos dice, ve y cómprate una tierra, una heredad para que construyas algo. Y Jeremías le dice, es muy bonito esto porque también en la misma frase que yo quería leer esto para ustedes, a ver si lo encuentro. Ok, sí, dice Jeremías, en el capítulo, no voy a leer todo, pues ustedes pueden leer que la ciudad estaba a punto de ser tomada y arrasada por las huestes babilónicas, y Dios le dice, he aquí que con arietes, dice Jeremías en el versículo 24 del capítulo 32 de Jeremías 32, 24, he aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos, que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y aquí lo estás viendo. Oh Señor eterno, ¿y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero? Y pon testigos, aunque la ciudad será entregada en manos de los caldeos.
Y vino palabra del Eterno a Jeremías diciendo: He aquí que yo soy el Eterno, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y esto es lo que debemos de tener nosotros siempre en cuenta, hermano. Y aquí lo repite, lo mismo que le dijo a Abraham y a Sara. Y fíjense que usted ya leen cómo Dios habla aquí de una regeneración en la cual va a volver a traer todas esas tribus, no solo judíos, al cabo de 70 años, o del periodo que iban a ser exiliados en Babilonia, pero todas las tribus, que las va a volver a traer y va a convertir aquello en un paraíso, hermanos. Y los va a transformar el corazón. El versículo 39 dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, versículo 40 del mismo capítulo 32. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Ahí está lo que Dios se proponía. O sea, Él tiene una perspectiva, hermanos, que nosotros no tenemos, pero la podemos tener por la fe. Podemos ver las cosas. Dios vio miles de años más adelante de esto que está ocurriendo aquí, el retorno que Él habría de poner, de traer a todas las tribus y de darles su espíritu, darles el temor de Dios, pero primero habrán aprendido las consecuencias del camino que escogieron, hermanos, y ya no tendrán excusa, porque habrán, como el niño que le dijo a la mamá: no toques la estufa que está caliente, y la toca y le salen 5 ampollas, hermanos. Pues si no aprende y la vuelve a tocar, ya es problema de él. Pero Dios permitió esta cosa para hacerla el ejemplo así de sencillo, hermanos. Porque después de eso ya ellos sabrán lo que produce el camino por el cual se desviaron del camino que Dios les enseñó con su ley, los 10 mandamientos, el camino que lleva a la vida eterna, mis queridos hermanos. Sigamos leyendo capítulo 11 de Hebreos. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Ya vimos que para Dios no hay nada difícil, hermanos. Él mismo lo dice. Lo vimos en Génesis, lo vimos en Jeremías. La convicción de lo que no se ve. Dios le mostró a Jeremías lo que iba a ocurrir, aunque él únicamente veía la miseria y la destrucción que se acercaba, y le presentó un panorama glorioso. Y eso es lo que debemos adquirir nosotros para no desesperarnos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, versículo 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo vimos en el Salmo 33. Dios habló y por el espíritu de su boca, Ruaj, fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Aquí está. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, algo que sí existía antes, pero que no era visible. ¿Y qué es eso? El espíritu no es visible para nosotros, pero una realidad más concreta, porque fue la que le dio origen a la materia. Y la materia a su debido tiempo va a volver otra vez al espíritu. Y ya lo hemos visto, por ejemplo, el cuerpo de Jesucristo, hermanos. Él tenía un cuerpo de carne y hueso como nosotros. Y cuando Él resucitó, los ángeles abrieron la puerta del sepulcro para que María Magdalena y las mujeres que vinieron con ella vieran que no había nada ahí. ¿Qué se hizo el cuerpo de Cristo? ¿Qué se va a hacer el cuerpo de nosotros cuando suene la séptima trompeta, hermanos? ¿Va a haber un mundo de cadáveres en el suelo? No, vamos a ser transformados, cambiados, dice el apóstol Pablo, hermanos. Transformados en seres espirituales, de manera que lo que fue hecho el espíritu, Dios puede volverlo a ser espiritual y aún de una dimensión maravillosa, de la misma esencia del Padre Celestial, porque nos dará un cuerpo semejante al de la gloria suya, hermanos. Entonces todo eso se abre al panorama nuestro cuando leemos, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y lo que ahora vemos va a volver a ser lo que no se veía y va a poder aparecer y desaparecer, porque la materia salió del espíritu y el espíritu va a volver a la materia. Y la tierra misma. Ustedes saben una cosa interesante, hermanos. Miren lo que sale de un solo versículo, hermanos. Aquí en este mismo capítulo, el capítulo 1 de Hebreos, vean lo que dice.
hermanos. El capítulo 1 de Hebreos dice: capítulo 1, versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Ya lo vimos. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hermano, dice que los cielos y la tierra, dice que envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Oigan la cosa tan asombrosa. Leamos 1 Corintios 15, hermanos, y vemos que el mismo principio y la misma palabra que se aplica a los cielos y a la tierra se aplica al cuerpo nuestro. Capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 51. He aquí os digo un misterio. 1 Corintios 15, 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esta es la misma palabra que usa el apóstol Pablo hablando de los cielos y la tierra cuando dice que serán mudados. La palabra en el griego es alazó. Y esa palabra en la versión al griego del Antiguo Testamento, que es la versión de los 70, aparece como alazó en el griego. Y es la misma palabra que aquí, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Alazó, seremos transformados de materia, de cuerpo material, en cuerpo espiritual, en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. La materia volverá al espíritu, como el cuerpo de Cristo. ¿Dónde estaba? No estaba, fue transformado en espíritu al cabo de 3 días y 3 noches y no conoció corrupción. Si bien, hermanos, donde uno menos piensa, hay información asombrosa para nosotros. Sigamos leyendo Hebreos 11. Dice: ya vimos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ya vimos, Ruaj habló y existió el universo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De sustancia espiritual fue hecha la materia, hermanos queridos. Esto es más que física cuántica, hermanos. Los físicos, los grandes sabios, por ahí hay una película ahora que ha resonado mucho, se llama Oppenheimer, que fue el principal líder en la construcción de la bomba atómica. Ellos, hermanos, con su gran inteligencia, como Albert Einstein, ellos llegan a las fronteras entre la materia y el espíritu, pero hay un límite impasable para ellos. Nosotros, por el Espíritu Santo, podemos entender lo que hay más allá. Ellos llegan por medio de la ciencia, hermano, de forma admirable a la frontera misma entre la materia y el espíritu. Y saben que hay algo más allá, pero no lo logran concretar, hermanos. Nosotros entendemos eso, como yo se lo estoy explicando aquí, así de sencillo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ellos saben que hay algo más. Y Einstein reconocía que era un creyente. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué Abel ofreció un sacrificio más excelente? Abel ofreció lo mejor. En el libro de los Números entendemos cuál es la clave para que Dios acepte un sacrificio. Hoy en día, dice Dios, ama al dador alegre, al que da con alegría. Pero cuando uno lleva parte del ganado o de los cultivos ante Dios, uno debe ofrecer de lo mejor. Él es el creador. Él se merece el respeto de que nosotros que estamos disfrutando de lo que Él hizo, le presentemos lo mejor. Y eso fue, Abel le presentó a Dios de lo más gordo de sus primogénitos, lo mejor que tenía.
Y la clave que tenemos ahí, porque en Números capítulo 18, y esto tengámoslo en cuenta porque ahora se van a acercar las ofrendas de los días santos. Y en Números 18 sabemos cuál es la clave para que Dios acepte nuestra ofrenda. En el capítulo 18 del libro de los Números, de uno menos piensa, está la razón por la cual Dios no aceptó el sacrificio de Caín. ¿Por qué razón? Miremoslo aquí. Dice, capítulo 18, versículo 31 del libro de los Números. Dice, Dios le está hablando a los levitas de que ellos van a recibir el diezmo. Y en el versículo 31 dice, capítulo 18, versículo 31, y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él. Ahí está la clave. ¿Por qué pecó Caín? Porque no le dio a Dios lo mejor. Caín significa obtener. Y él se guardó lo mejor para él y le dio a Dios lo que no era lo mejor. Y nosotros cuando hagamos una ofrenda, hermanos, debemos darla con alegría, con gratitud, hermanos. Esto es clave, hermano. Un versículo aquí y es la clave donde uno entiende por qué Caín pecó y Dios no aceptó su ofrenda. Porque Él es el rey, Él es el creador y Él se merece lo mejor. Y Él exige que lo honremos y lo respetemos y que no le demos lo que ya no sirve o lo que es la menor calidad. Y aquí lo dice, y no llevaréis pecado, le dice a los levitas cuando reciban el diezmo, ellos también tienen que pagar el diezmo y dáselo al sacerdote que es representante de Jesucristo. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él. Y hoy se aplica a nosotros, Dios ama al dador alegre. O sea, damos con alegría, con gratitud, lo que podamos dar, con fe de que Dios, hermanos, cumple lo que también dice, dad y se os dará. Y Dios bendice al que es generoso. Y el que poco siembra, poco cosecha, y que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Son leyes que se aplican en este aspecto, hermanos. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Ahí está, hermano. Usted lee el capítulo 4 de Génesis, Abel dio lo mejor, porque tenía esa fe, porque se mantenía como viendo al invisible, como fue Moisés. Fue por fe que entregó la ofrenda, porque reconocía la majestad de Dios. Caín no tenía esa relación con Dios. Y por eso vamos viendo aquí que cada uno de estos personajes representa un acto de fe que el apóstol Pablo nos quiere enseñar, hermanos. A medida que avancemos aquí con la ayuda de Dios, miremos una vez más. Dice, por la fe, capítulo 11, versículo 3 de Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ya vimos y estudiamos eso. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora entendemos un poco más esto con lo que les he dicho, de cómo la materia surgió del espíritu. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea que por sus obras fue justificado, por haber presentado lo mejor que tenía. Los mejores corderitos que tenía, primogénitos, se los ofreció al Eterno. Y Caín, podemos deducir que no hizo eso. Caín significa obtener. Eva dijo, obtuve un hijo de Dios. Y él mismo cumplió ese tipo de nombre en la peor forma. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Agradó a Dios, hermanos, por fe, porque tenía esa visión de lo que no es visible, hermanos queridos. Así tenemos que vivir día a día nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que vivir cada día por fe. Y es que no terminé de leer aquí capítulo 10, perdón, hermanos. Pues vamos allá. Dice, capítulo 10, versículo 38 de Hebreos. Esto es para nosotros, hermanos. Hebreos 10, 38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere,
no agradará a mi alma. Hermanos, si Dios no nos responde algo que le pedimos, Dios sabe por qué. Y tenemos que tener esa fe que Él sabe por qué. Puede ser porque nos falta fe. Y le podemos pedir, Dios mío, auméntame la fe o enséñame. O tú estás trabajando con mi carácter y me estás transformando de gloria en gloria. Y eso toma estar en el crisol, hermanos. Y a todos nos pasa, de eso no se escapa nadie, hermanos. Dice, porque mas el justo vivirá por fe. Diariamente, hermanos, todo lo que hagamos debe estar basado en una visión de esa realidad invisible, que es más real que lo real. Como les dije, la fe es un poder es un poder invisible que hace posible lo imposible. Como Dios llega donde a Abraham y Sara y les dijo, van a tener un hijo. Y Abraham ya tenía 100 años, ya no podía engendrar. Y Sara tampoco podía. Y a Dios le gusta hacer eso, hermanos. Dice, hay algo que sea difícil para mí. Esa es la fe que tenemos que tener. Y Abraham creyó y Sara también. Se rió pensando en que iba a experimentar el ser fecundada por su esposo. Entonces dice, mas el justo vivirá por fe, día a día, hermanos. Tener esa visión de lo que no se ve, del reino de Dios que viene, que nos permite esa palabra, como dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mas el justo vivirá por fe. Y la fe hay que avivarla, hermanos, como el fuego, todos los días. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Quien dice, no sirve para la vida eterna, hermanos. Aunque Dios nos niegue algo que le estamos pidiendo. Porque esa fe tiene que trascender nuestra perspectiva. Tiene que alcanzar la perspectiva misma de Dios, de lo que Él está haciendo y de lo que Él es. Y muchas veces tenemos la tendencia a desanimarnos. Yo mismo, hermanos, porque Dios no me ha respondido en lo que le estoy pidiendo. Él sabe lo que está haciendo, mejor que yo. Como Pablo le pidió 3 veces que le quitara el aguijón en la carne. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dijo Pablo, bueno, pues si en la debilidad se perfecciona, quiero ser débil para tener el poder de Cristo en mí. No era gratis el sufrimiento, sino que Dios le iba a aumentar el poder espiritual. Pero recordándole, todavía eres carne, no se te suba a la cabeza lo que has oído, porque fue arrebatado al tercer cielo, hermanos. Eso es mucho. Y dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Porque Dios no nos da una prueba que no podamos resistir, hermano. Él cumple su palabra. Y si nosotros retrocedemos porque Dios no me contestó y me desanimo y digo, Dios no me oye, hermanos, tengamos cuidado. Dios no nos manda una prueba que no podamos resistir. Aunque estemos colgando el último eslabón, hermanos. Eso no se puede apartar de la mente nuestra. Ahora Dios actúa cuando Él quiere. Y de hecho, yo les guardo a todos ustedes, hermanos, una profunda gratitud por las oraciones que hicieron por mí cuando estuve enfermo, hermano. Que Dios los bendiga grandemente por eso, hermano. Yo le pedí a Dios, le dije, Señor, ¿qué es la vida mía? Servirte a ti, servir a tu pueblo. Tú quieres obreros en tu mies, pues no me quites todavía, dame un tiempito como Ezequías, unos 15 añitos más, pues no hacen daño. Entonces, gracias a las intercesiones de ustedes, hermanos queridos, de lo cual les agradezco siempre. Dios las escuchó y me ha permitido estar todavía un tiempo más sirviéndole a Él y a su pueblo, hermanos. Y yo sé que algunos de ustedes están pasando pruebas durísimas, hermanos. Pero oramos por ustedes para que Dios no les permita desanimarse, hermanos. No podemos retroceder, hermanos. Pase lo que pase. Hasta Job, ustedes saben todo lo que le pasó. Tenía cosas que cambiar, pero Job, estando en plena crisis, dijo, aunque me mate, seguiré creyendo en Él. Lo que está aquí en 13, capítulo 13 creo que es, versículo 15, dice, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré, dice Job. O sea, usted, dice, bueno, haga conmigo lo que quiera, pero yo no voy a perder mi esperanza. Y no pecó con su lengua. Se quejó, sí, pero resistió y no retrocedió y Dios le dio el doble de lo que
Dios lo que nos quiere es bendecir, hermano, fortalecer nuestro carácter para que las bendiciones no nos echen a perder, hermano. ¿Ustedes han visto las estrellas famosas del cine, de la canción, de la música? Gente que sube a la fama rápidamente, no tienen el carácter para manejar la abundancia que les viene, hermanos, por los talentos que tienen, que Dios les dio y que la mayoría de ellos no lo reconocen. Y eso mismo les produce la muerte y muchos de ellos se han suicidado, porque llega un momento en que eso se vuelve en contra de ellos, hermano. Dios no quiere que la gloria nos haga daño, como le hizo a Satanás y al mismo rey Salomón, hermanos, que tenía todo lo que quería. Dios nos está entrenando poco a poco, hermanos. Aquí este es un tiempito, lo vamos a ver después de que una prueba pasa, aún en esta vida, a uno le parece que pasó, que fue un ratito nomás. Yo sufrí meses enteros casi sin poder dormir, y es terrible no poder dormir, hermanos. Pero ahora me parece que eso ya pasó, ya no me acuerdo, como Jesucristo dice, la mujer, cuando va a dar a luz, ve venir su día y se aflige. Después de que el niño nace, ya se olvida del dolor. Lo mismo ocurre cuando vamos avanzando en esa perfección que Dios quiere hacer de nosotros, hermanos. Cuando pase la prueba, después ya nos olvidamos, hermanos, y seguimos adelante hasta que llegue la próxima prueba, hermano, porque Dios nos va a probar, porque Él nos quiere dar la vida eterna. No se compara con el poquito tiempo que estamos viviendo aquí, pero también nos da, como dice, cuando pasa una prueba, como dice aquí en Hebreos también, llegan momentos de apacible. ¿Cómo es que dice? Viene después de la prueba, ¿cómo es que dice aquí? Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fruto apacible. Y me voy a tomar el tiempo aquí, hermano, ante todos ustedes que me escuchan, de pedirles, por favor, que oremos por la salud de nuestro hermano Mario Gabriel Báez. Hermanos, él es un obrero de Dios. Mario trabajó por años sin recibir un centavo, hermanos, porque él creía en lo que él vio como su misión, traducir los programas del mundo de mañana al castellano. Y ustedes saben cómo Dios ha bendecido el trabajo que él ha hecho. Y al cabo de muchos años de trabajo, finalmente, y Dios lo puso a prueba y él siguió, él no desistió, hasta que fue empleado oficialmente o fue contratado oficialmente por la iglesia. Pero ahora se encuentra pasando graves dificultades de salud, que no hace falta describir aquí. Yo les pido, unámonos todos, hermanos, porque es un obrero. Y nuestro Señor nos dijo, orad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Mario Gabriel Báez es un obrero en la mies de Dios. Nosotros visitamos gente en todo el mundo hispano que ha sabido de este camino gracias al trabajo que este hombre ha hecho y a la traducción tan magistral que hace siguiendo el movimiento de los labios de los presentadores a lo largo y ancho del mundo hispano. Y tanto ha sido bendecido que la obra hispana, hermanos, tiene mucho más suscriptores que la obra en inglés. No es para jactarnos, pero es una prueba de que Dios ha bendecido el trabajo. Recordemos a Mario, padre, hermanos queridos. Es nuestro hermano, es un obrero, y si Dios nos dice obrar al dueño de la mies, quien vio obreros a su mies, pues ahí lo tienes, Señor. Es tu obrero y está produciendo trabajo y está produciendo fruto, no te lo lleves. Sánalo, Padre, por tu gran poder. Les pido que me acompañen en eso, hermanos queridos. Él no se queja, sufre solito, creo que Dios está con él, pero acompañémoslo con nuestras intercesiones ante el trono de nuestro Padre por medio de Jesucristo, hermanos queridos. Sigamos aquí. Esto es inagotable, hermanos queridos. En el capítulo 10 dice, versículo 38, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, si yo les prometo que no les doy una prueba que no puedan superar y echan reversa y se desaniman, bueno, Dios a mí no me oye, Dios a mí no me escucha, y hasta se van de la iglesia, hermanos, no son aptos o no somos. Yo me incluyo, podemos todos caer en eso, no somos aptos para el reino de Dios ahora, hermanos. Dios necesita primogénitos que hayan sido probados, hermanos, y nos está probando. Y el que retrocede, dice aquí, no agradará a mi alma.
Fíjese al joven rico, Jesucristo le dijo, y lo amó, porque vio que era un chico, era un bueno joven, y él le mencionó los 6 últimos mandamientos, pues le faltaba nomás que el primero: no tendrás otros dioses delante de mí. Jesucristo se dio cuenta, una cosa te falta. Él se dio cuenta, Jesucristo sabe todo. Él nos radiografía interiormente. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Fíjense cuántos quisieran haber seguido a Jesucristo y ser de ese grupo selecto, y a muchos les dijo que no, y no permitió que lo siguieran. Y a este muchacho, me imagino que era un joven, creo que la Biblia lo dice, le ofreció con una condición: de que en verdad estuviera cumpliendo los 10 mandamientos, porque la prueba que le puso ahí demostró que él amaba más las riquezas que a Dios. O sea, y no quiso. Pudo haber dicho, está bien, todo lo dejo, pero retrocedió y entonces no es apto para el reino de Dios. Algún día se va a levantar y se va a dar cuenta de lo que se perdió por unos milloncitos que tal vez tenía, que no se comparan con el universo entero bajo nuestro poder, hermanos queridos. Lo que tenemos que tener en cuenta: el que venciere heredará todas las cosas, hermanos queridos, todas las cosas. Dios nos está preparando algo tan grande que cuando alcanzamos a ver el contraste, eso nos ayuda para superar las pruebas. El justo vivirá por fe, y esa fe nos dice: Dios no me mandará nada que yo no pueda resistir si me agarro de él y le reclamo sus promesas. Ahí sí puedo reclamar, y eso sí lo cumple Dios. No te dejaré, ni te abandonaré, ni te mandaré una prueba que no puedas resistir. Uno lo puede reclamar con plena certidumbre de fe, y Dios lo tiene que cumplir, porque él mismo lo prometió. Tal vez otras cosas no nos las da, pero esas cosas que él ha prometido, como nos dice con frecuencia el señor Ames, reclamen las promesas, porque si Dios las dio, él las cumple, hermanos queridos. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, o sea, para la vida eterna. Entonces, ya vimos lo de Abel. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cómo? Por la fe. Ya explicamos eso, hermanos. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Su sangre clama pidiendo venganza con todos los inocentes seguidores de Cristo que han muerto y que aún van a morir en la gran tribulación, mis queridos hermanos. Sigamos. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Entonces, hay mucha gente que cree que Dios lo llevó para el cielo. No, él va a hacer con Enoc lo mismo que va a hacer con la iglesia del Dios viviente si perseveramos en hacer la obra de Dios. Dice, es lo mismo, dice: yo te preservaré de la hora de la que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, o sea, de la gran tribulación. Sabemos que hay una promesa de un lugar de refugio que ya hemos estudiado y ustedes la pueden buscar. Yo creo que hay más de un sermón sobre las condiciones para entrar en el lugar de refugio. Y aquí con Enoc estamos viendo que es lo mismo. ¿Por qué? Él no se fue para el cielo. Miren que la respuesta está en el versículo 13. Hermanos, salten del capítulo 5, dice, del versículo 5 del capítulo 11, 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Y qué dice el versículo 13? Conforme a la fe murieron todos estos. O sea, Enoc murió, pero no murió víctima de la violencia que se estaba desarrollando ya en sus días, hermanos. Por los escritos de Flavio Josefo sabemos que Enoc, descendiente del que vino de Set, el séptimo después de Adán, fue cuando, en esa época de Enoc, fue cuando empezaron los descendientes de Set que invocaban al verdadero Dios, empezaron a casarse con las hijas de Caín, descendientes de Caín, que le dijo a Dios: de tu presencia me esconderé. O sea, yo no quiero saber nada contigo. Entonces Caín creó una religión totalmente opuesta al camino de Dios, basada en el obtener, en esclavizar y explotar a la gente, hermanos, y la idolatría, siguiendo el camino del diablo. Eso fue lo que pasó.
Y desde Set hasta Enoc, hasta cierto tiempo, seguían la misma línea. Se casaban los mismos descendientes de esa línea de Set. Y en los días de Enoc empezaron a casarse con descendientes de Caín, y pasó lo que Dios le dijo a los hijos de Israel cuando entren en la tierra prometida, que sus hijas o sus hijos no se casen ni con las hijas de los cananeos, ni con los hijos de los cananeos, porque los van a arrastrar a sus dioses. Eso es lo que hay detrás de eso, hermanos. No toda la imaginación que la gente tiene ahora de toda clase que los ángeles vinieron, porque eran los hijos de Dios, eran los que invocaban el nombre de Dios. La Biblia dice en el libro de Lucas que Abraham era hijo de Dios por creación, todavía no engendrado. Y vemos que Set era hijo de Abraham, que era hijo de Dios, y en esa línea se siguieron casando y por 7 generaciones anduvieron en el temor de Dios, no todavía con el Espíritu. Y Enoc siguió ese camino y predicó en contra de los que estaban desviándose, y Dios lo preservó para librarlo de los descendientes de Caín. Eso es lo que estaba pasando, hermanos. No fue una cuestión de raza, era una cuestión de religión lo que estaba pasando ahí. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea, había conspiración contra él. En esos días vivía Lamec, que era el tataranieto de Caín, y parece que fue el que mató a Caín, y que era sumamente violento. Y no fue hallado. O sea, lo buscaron para matarlo y no lo encontraron. Lo que va a pasar con la iglesia del Dios viviente y los que Dios quiera proteger, yo no voy a decir que es exclusivo, ni tampoco me doy por sentado que voy a estar ahí. Eso depende de Dios. Pero los que cumplan ciertos requisitos que ustedes ya deben de saber, hermanos, van a ser protegidos. Y nos van a buscar para matarnos y no nos van a encontrar. Va a ser lo mismo, hermanos. Para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Le dará alas de águila a la iglesia para que huya a su lugar, donde es protegida y alimentada por tiempo es la mitad de un tiempo. Es lo mismo, hermanos. No va a entrar en todos los detalles, pero ustedes ya los deben de saber, porque muchos se les ha explicado. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y nosotros tendremos testimonio de haber predicado el evangelio del reino de Dios, hermanos. Y por eso les pido que me ayuden a orar por un obrero de Dios en la obra hispana que ha producido gran fruto en la predicación del evangelio al mundo entero. Hemos recibido respuestas prácticamente de todos los países del mundo. Hay gente que habla español por todo el mundo, hermanos, y que han visto nuestro programa. Gracias a eso, sea que el Eterno nos preserve a este obrero, por el cual les he pedido que me ayuden a orar por él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La certeza de lo que no se ve, del invisible, como dice Moisés, se sostuvo como viendo al invisible. Esa es nuestra labor si mantenemos encendida la lámpara del Espíritu todos los días. Si la descuidamos, hermano, el mundo está plagado de la influencia de Satanás, del diablo, del entretenimiento pervertido cada vez peor, hermanos, y ahora la infancia, hermano. Ahora los shows de los drag queens, hermanos, que es una abominación a los ojos de Dios, hermanos. Hombres vestidos de mujer, infringiendo la ley de Dios, hombres que están insinuando el homosexualismo en los niños, y los padres, muy orondos, con los hijos asistiendo a las lecturas en las bibliotecas y a los shows en los parques, hermanos. Y si alguien quiere proclamar la palabra de Dios ante lo que se está enseñando a los niños para pervertirlos, viene la policía y los arresta. O sea que se considera un crimen predicar la palabra de Dios y no estar de acuerdo con lo que la tendencia de este mundo. Los padres ya perdieron la brújula, perdieron el norte, hermanos queridos. Muchos de ellos. Yo me acuerdo llevando a mi hijo a Disneylandia, de unos transvestistas ahí entreteniendo al público, y los padres, yo con mi hijo que tenía por ahí 7 u 8 o 9 años, los padres muertos de la risa viendo a unos transvestistas entreteniendo al público antes de un show en Disneylandia. Y yo no me podía aguantar, y mi hijo decía, papá, no hables tan duro, por favor, que no están oyendo. Pero a veces me salía, hermanos queridos. Y luego vamos a otro show, no voy a decir cuál era, y el maestro de ceremonias era más afeminado que una mujer, hermanos.
y era el que estaba animando, y los padres muertos de la risa con los niños ahí. Hermanos queridos, ¿qué se puede esperar? Si ya los padres están tan alejados de los principios fundamentales de la existencia humana, que Dios lo puso aún en gente que no conoce la Biblia, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos. Hay algo allá que Dios puso para que el hombre no se degenerara totalmente. Y cuanto más estas civilizaciones que han conocido la Biblia y que pretenden conocerla, el llamado cristianismo, hermanos. Y vienen y llevan a sus hijos a esos shows y a reírse con ellos, viendo lo que se está presentando ante sus ojos, hermanos. Lo que hay detrás de eso es una programación de la infancia para que acepten el homosexualismo como lo más normal del mundo, y cuando un pedófilo se acerque, el niño sea consensual y ya no hay crimen, porque es consensual. Eso es lo que hay detrás de eso, hermano. Espero que no se pierdan la película que lleva como título y que al mundo le ofende porque dice la verdad. El sonido de la libertad. El sonido de la libertad. El protagonista de la película es el mismo que hizo el papel en la película de la Pasión del Cristo. Tiene convicciones profundas, hermanos, que hay que respetar. Y se atrevió a hacer cosas que él mismo arriesgó su vida, como la arriesgó el personaje real que hizo lo que él representó. Él también se arriesgó. Hermanos, vamos aceleradamente. Cuando la infancia se pervierte, hermanos, ya no hay esperanza para una civilización. Estamos viendo el fin de esta civilización. Y tenemos que cultivar la fe, porque se nos está acercando el fin, hermanos, y Dios nos va a probar. Voy a leer unos cuantos más, pues les voy a leer lo que se nos viene. Y lo dijo Jesucristo, y yo se los digo porque tengo obligación de advertirles lo que se viene y cómo seremos puestos a prueba y el peligro que corremos si no estamos andando cada día por fe, cultivando, alumbrando esa lámpara como vírgenes prudentes. Entonces dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, que es real. ¿Cómo se acerca uno a Dios? Ya se los he dicho muchas veces y ustedes lo saben, pero es bueno no perder la oportunidad de decirlo aquí, porque sin eso no nos acercamos a Dios y la fe se nos va pagando. A Jesucristo le preguntaron los discípulos de Juan, y ustedes lo saben, y los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros y los discípulos de los fariseos? ¿Qué les dijo Jesucristo? No pueden los invitados a la boda ayunar mientras el esposo está con ellos. O sea, yo estoy aquí con ellos, pero vendrán días en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Por qué? El ayuno nos acerca a Dios. La gente que no ayuna es débil en la fe, porque está dejando de usar un método que el mismo Cristo nos prescribió. Y nos debe dar miedo. Ahora cada vez más busquen el internet. Y antes los médicos le decían a la persona, no vaya a ayunar que de pronto le hace daño. Ahora dicen que son las mejores medicinas que hay. Para atletas, para enfermos y para sanos. Dios nunca nos prescribe algo que no sea bueno para nosotros, hermanos. Yo sé que hay gente que ayuna, Dios no nos pone cuántas veces debemos ayunar, pero nos pone una pasión adentro y un deseo de estar cerca de Él. Uno cuando ayuna se siente afligido, pero si está usando bien ese tiempo, leyendo, orando, meditando, aislado del mundo, no haciendo la actividad común y corriente, pues si está así, hermanos, no va a crecer mucho, le va a dar hambre por 24 o 36 horas. Pero si utiliza bien el ayuno, como nos ha explicado el señor Armstrong, por ejemplo, de estar aislado, de no estar mirando el internet, ni el libro, ni el celular, sino estudiando la Biblia. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo por 40 días cuando estaba ayunando? Estaba en el desierto, acercándose a Dios, con ayuno y oración antes de empezar su misión. ¿Dónde estaba Moisés? Estaba en el monte, con Dios, 40 días y 40 noches.
no estaba distraído como nosotros hoy, que en el mismo día de ayuno estamos tan distraídos que no tiene verdadero efecto el ayuno, porque no tenemos suficiente tiempo para acercarnos a Dios, mis queridos hermanos. ¿Dónde estaba Elías cuando empezó a ayunar? 40 días alejándose día tras día más y más de la civilización, hasta que llegó al monte Horeb. Y Dios le habló allá y estuvo con él. No nos dé miedo dedicarle 24 horas o 36 horas a Dios, hermano. No nos vamos a morir, ni se va a caer el mundo porque no veamos los mensajes en el internet. Estamos tan atrapados en este mundo, hermanos, que si acaso nos juzga Dios digno de escapar, nos va a llevar al lugar de refugio para desintoxicarnos por 3 años y medio en el desierto, donde no va a haber mucho entretenimiento ni mucho internet que ver, hermanos queridos. Y les digo que desde ahora, si descuidamos eso, hermanos, estamos poniendo en riesgo nuestra salvación. Y les voy a decir por qué. Ya voy para allá. Pero sin fe, 11:6, es imposible agradar a Dios. Oigan pues, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ahí está, Jesucristo dio la fórmula, ustedes la saben, Mateo 17, lean ahí por favor, leámosla de boca del maestro mismo. Él dijo, bueno, cuando les sea quitado el esposo, entonces ayunarán. ¿Por qué? Porque así nos acercamos a él. Y en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, dice, cuando no pudieron sacar un demonio, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, hermanos, pero le pido a Dios, y estoy procurando hacerlo, hermanos, como todos nosotros. Estamos viendo este mundo se está acabando, hermanos. La infancia está siendo pervertida. ¿Por qué Dios no destruyó a Nínive cuando Jonás fue a predicar? ¿Qué le dijo? Ahí hay 120,000 que todavía no distinguen la mano derecha de la izquierda. O sea, hay 120,000 niños todavía inocentes. Pero ahora, con todo el programa que hay, con las drag queens, etcétera, etcétera, les están quitando la inocencia a los niños. Y con los sistemas educativos en las escuelas, hermanos, impuestos por la UNESCO y la ONU, donde el diablo ha puesto gente clave en posiciones claves para infectar al mundo entero y destruir lo único que nos queda, la inocencia de los niños. Y la pornografía que se difunde por todas partes, hermanos, que ya los niños la están viendo. Si nos dejamos contaminar por eso, hermanos, vamos a perecer con el mundo. Entonces, viniendo los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? El demonio, mientras él estaba en el monte y se transfiguró delante de Pedro, Juan y Jacobo, el hermano de Juan. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Y yo lo tomo para mí. Yo no pretendo decirles esto como que dice que yo soy el campeón, hermanos. Yo tengo que trabajar en esto, como todos ustedes, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Por vuestra poca fe. Entonces, ¿dónde está la fórmula? Oración y ayuno igual, aumenta la fe. Ya no es poca, sino que aumenta. Es matemática clara, mis queridos hermanos. Oración y ayuno. Y también meditación. Entonces, hermanos queridos, nos estamos acercando al fin. Siempre creo que no tengo suficiente que decir, pero resulta que hay tanto. Yo iba a ir por todo el libro de Hebreos, pero ya les he dicho suficiente con lo que les he dicho, hermanos, para darles la siguiente advertencia, hermanos. Estamos viendo en profecía que el escenario, ya se lo he dicho, del tiempo del fin, los actores están a punto de entrar en escena, hermanos, y la escena final, el gobierno humano sobre la tierra y la venida de Jesucristo está a punto de aparecer, hermanos. Por un lado, en el surgimiento de la bestia en Europa, cada vez más cercano, va a ser de repente y por sorpresa. La decadencia de este país, hermanos, cuyo vacío seguramente va a llenar el imperio de la bestia, hermanos. Y los reyes del Oriente
que van a ser parte de un conglomerado comercial jamás visto en la historia por 2 años y medio, pero va a durar muy poco tiempo, hermanos. China va a estar negociando cada vez más con Europa y Alemania con la China. A Alemania no le interesa perder a China y sin embargo China está respaldando a Rusia en la guerra contra Ucrania y Alemania está respaldando a Ucrania en la guerra contra Rusia, hermanos. Eso se sabe. Hay artículos que demuestran que, como lo declararon Putin y Jinping, tienen una amistad sin límites. ¿Qué quiere decir? A Jinping, ¿quién le impide que secretamente, y ya no es secretamente porque ya se han dado cuenta, que le pase pertrechos, equipo y toda clase de indumentaria bélica a Putin para que continúe la guerra con Ucrania? O sea que eso es de no tener fin. Sin embargo, va a tener un fin, no sabemos exactamente cómo va a ser, pero están ahí ya perfilados. Y Irán hace parte de ese conglomerado, los reyes del Oriente. Irán es Persia. Lo único que falta es que Ucrania se va a unir a ellos, tarde o temprano, porque la Biblia lo dice. Los medos van a ser entre los principales que van a destruir el imperio de la bestia, pero primero se va a unir Ucrania con los reyes del Oriente, con la China, con Rusia, con Irán, y va a haber un comercio increíble con la bestia y con todo el resto del mundo, hermanos. Va a durar poco. Es lo que falta y ya se está armando ahí. Falta ese paso que la gente hoy en día no se imagina cómo va a ocurrir. Yo les di en un estudio bíblico cómo es factible que eso ocurra. Alemania ha traicionado varias veces a los pueblos del Oriente. Alemania hizo un tratado de paz en 1939, en septiembre del 39, con la Unión Soviética, dirigida por Stalin. Hicieron un tratado de no agresión 9 días antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, que empezó cuando Alemania atacó a Polonia. Pero para no despertar la reacción de Stalin, Hitler muy astutamente le dijo a Stalin, hagamos un tratado de no agresión. Stalin dijo, está bien. Y en 1941, un poquito menos de 2 años después, Hitler atacó sin avisar la Unión Soviética, hermano. Los traicionó. Y cuando entró, los ucranianos se le ofrecieron a los alemanes, déjenos pelear al lado de ustedes contra los bolcheviques, o sea, contra los comunistas, que los ucranianos no querían el gobierno comunista sobre ellos. Y los alemanes, en su orgullo, les dijeron, no tenemos necesidad de ustedes. Y en lugar de aceptarlos, encerraron 800,000 soldados ucranianos con alambre de púa y los dejaron morir de hambre y de frío, en el peor invierno desde la invasión de Napoleón en 1812, 1941, hermanos. 2 traiciones, la una especialmente para Rusia y la Unión Soviética y la otra a los ucranianos que se les ofrecieron. Si algo va a ocurrir en Alemania, es muy factible que traicionen a los ucranianos y no va a tener más remedio que unirse con los reyes del Oriente. No sabemos cómo ni cuándo exactamente, pero sabemos que va a ocurrir. Porque los medos, que son los ucranianos, figuran, yo se los he leído más de 5 veces, predichos en la palabra de Dios, que van a ser la punta de lanza de la destrucción del imperio de la bestia, ya casi al final de 3 años y medio, hermanos queridos. O sea que el fin se está acercando, hermanos queridos. Entonces, ¿cómo nos vamos a sostener en las pruebas que vienen? Por la fe. Sosteniéndonos como viendo al invisible, hermanos. Y eso se logra por medio de la práctica. No basta saber, sí, hay que ayunar para crecer en la fe. De nada sirve saberlo y no hacerlo, hermanos queridos. El doctor Meredith, que se mantuvo siempre, nunca perdió el rumbo, hermanos queridos, desde que yo lo conocí hasta que murió, él ayunaba 2 veces al mes. No fallaba. Dale, y ahí se mantuvo hasta el fin, hermano. Es una lección y un ejemplo para nosotros.
Cada uno debe decidir cada cuánto va a ayunar. Pero aquí entre nos, viendo uno que se acerca el fin de la era humana, el fin de la historia humana, hermanos, yo creo que un ayunito al mes por 24 horas y que uno se priva de 2 comidas, no más. No creo que sea suficiente. Es opinión personal. Dios no lo dice. Ya ustedes decidan lo que quieren hacer, hermanos. Y es bueno para la salud. ¿Por qué no nos gusta? Porque sí aflige el alma. El cuerpo se siente mal porque dependemos. Nosotros no tenemos vida inherente. La vida nuestra la tenemos que sacar de afuera. Nos llega de afuera. Únicamente cuando seamos convertidos en seres espirituales vamos a tener vida inherente. Va a fluir de nosotros como la vida de Dios, nuestro Padre. Mientras tanto, tenemos que ingerir vida porque nosotros no tenemos vida dentro, vida propia. La vida nuestra depende de toda la vida de afuera que viene y nos nutre, hermanos queridos. Entonces no vamos a estar listos. ¿Qué es lo que va a pasar? Y es posible que a la mayoría de los que estamos aquí nos va a tocar. Vamos a ver Mateo 24, hermanos queridos. Yo cumplo con decirles lo que está aquí y más cuentas me pedirán a mí. Hermanos queridos, en Mateo 24 Jesucristo describe, primero que todo, cuando le preguntaron, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, 24:3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, o sea, de la era. Entonces les va a dar las señales del fin de la era. Lo primero que habla, dice, mirad que nadie os engañe. Y sabemos que está hablando del caballo blanco, que representa al falso profeta que va a perseguir a la iglesia. Y ahora con mayor razón, si ustedes, seguro lo han notado, cada vez más están saliendo más publicaciones nuestras donde dice quién es el anticristo, conozca el anticristo, etcétera, etcétera. Ellos saben lo que estamos diciendo, hermanos. Se nos van a venir a perseguirnos porque estamos en la línea de fuego, hermano. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Entonces dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Oímos de guerras, dice, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto ocurra, porque no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea, etnia contra etnia, grupo étnico contra grupo étnico. ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Qué pasó ahora en Francia con la muerte de un joven musulmán? Quemaron carros, hicieron revolución por todo el país, hermano. Pero ya hay por lo menos 10 millones de musulmanes en Francia, hermano. En España hay por lo menos 2 millones. En Inglaterra parece que más o menos lo mismo. En Holanda, en Alemania, por todos lados, hermanos, en Escandinavia. Lo que vemos que se va a venir encima, hermanos, de un momento a otro. El mismo caballo blanco, que fue el Papa, que es el Papa, y fue un Papa el que lanzó la primera cruzada para conquistar a Jerusalén, hermanos. En el año 1050 creo que fue, me puedo equivocar. Urbano II. ¿Qué creen ustedes que va a ser el falso profeta cuando venga y vea que si no hacen algo, el Islam se va a apoderar de Europa, hermanos? Porque ellos allá no admiten una iglesia en el territorio de ellos. Y si alguien construye una iglesia, están autorizados a destruirla. Si no es una iglesia o una mezquita. Pero ellos están llenando de mezquitas toda la región de Europa. En partes del sur de Francia hay más mezquitas que iglesias. Entonces ustedes ven que hay una presión ahí, hermanos. Una presión, no va a dar toda la descripción, pero ellos están penetrando porque el Islam pretende conquistar al mundo, hermanos. El falso cristianismo se llama católico, que quiere decir universal. Pretende conquistar al mundo. Y es lo que la bestia va a procurar hacer, conquistar el mundo. Entonces son dos que están buscando el mismo fin, van a estar en contra los unos de los otros, hermanos queridos. Y vimos ahora como en la India cada vez se agudiza más el conflicto étnico entre musulmanes e hindúes, y aún cristianos. Se nos leyó
O sea, por donde quiere, hermano, eso va a estallar. En el África, ni hablar. Los conflictos étnicos que se van a desatar, eso va a ser una cosa espantosa, hermanos queridos. Pues va a sacar una serie de conflictos étnicos a escala mundial, hermanos, que va a ser espantosa. Y sin embargo, Jesucristo dice aquí, se levantará nación contra nación, 24:7, y reino contra reino. Pero primero dice, versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y entonces nos va a hablar de que ese caballo blanco y el caballo rojo, que va a ser el que va a desatar, el mismo caballo blanco va a producir el rojo, que va a ser el conflicto étnico, las guerras entre religiones y grupos raciales. Y después viene la peste como el hambre como consecuencia y la peste como consecuencia del hambre. Son los 4 jinetes del Apocalipsis y terremotos. Y en el versículo 8 dice, todo esto será principio de dolores. Por eso les dijo, eso todavía no es el fin. Cuando veamos que surge el falso profeta y que surge la bestia poco después y empiezan los conflictos étnicos a escala mundial, hermanos, todavía no es el fin, es principio de dolores. Son los 4 jinetes que van a galopar en forma bastante acelerada, el uno como fichas de dominó detrás del otro, hermanos. Todo esto será principio de dolores. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación. Ahí empieza la gran tribulación. El 5º sello. Terminan los 4 primeros sellos y empieza el 5º. Ahí ya empiezan los últimos 3 años y medio. Ahí sí empieza el fin. Los 4 jinetes son principio de dolores. Aquí lo dice. Principio de dolores son estos. Versículo 8. Y luego dice, entonces os entregarán a tribulación. Y usted lee el capítulo, el 5º sello en Apocalipsis capítulo 6. ¿Qué es lo que dice? Capítulo 5 dice, ¿dónde está eso? Cuando abrió el 5º sello, cuando hubo tomado el libro, los sellos, perdón, hermano. Cuando abrió el 5º sello, 6, 9, los 4 primeros sellos son los 4 jinetes del Apocalipsis, falsos profetas, guerras étnicas, consecuencia, hambres y pestes. Luego viene, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, todos los mártires que ha habido, por la Inquisición y por las persecuciones que ha habido, y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor mío, y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? No es que los muertos hablen. Dios mismo le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y dice, he aquí, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso es lo que esto quiere decir. Los que han derramado la sangre por este camino que nosotros seguimos, hermanos, esa sangre clama por venganza de parte de Dios, porque Dios dice, la venganza es mía, no os venguéis vosotros mismos. Nosotros no entramos en guerra contra los que nos persiguen, huimos, y si nos matan, Dios se va a encargar de la venganza, hermanos. Entonces clamaban a Dios, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Versículo 10. Y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Es como una interpretación de la sangre de Abel, el primer mártir, hasta el último, antes del sonido de la 7ª trompeta, hermanos. Y se les dieron, que van a ser seguros los 2 testigos. A lo mejor ellos van a completar el número de los muertos, hermanos. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, se acerca una gran persecución. Aquí está, y Jesucristo lo anuncia aquí en Mateo 24 en los siguientes términos. Y dice, versículo 9 del capítulo 24, entonces os entregarán a tribulación. Ahí está. Ese es el 5º sello, hermanos. Y os matarán. Oigan lo que dice. Y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Recuerde que va a haber un falso cristianismo que adora un falso Cristo, hermanos.
Ellos adoran un Cristo de pelo largo, un Cristo que nació el 24 de diciembre, un Cristo que murió un viernes, que resucitó un domingo, un Cristo que vino a abolir la ley, un Cristo que es de un aspecto prácticamente afeminado. Muy distinto del verdadero Cristo que nosotros adoramos. Dice, oigan esto, versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Está hablando de gente de la iglesia. ¿Por qué? Por no tener suficiente fe para pasar la prueba de la persecución. Y no es que sea culpa de Dios, es culpa de nosotros, como el de las vírgenes necias que no le echaron aceite a la lámpara cuando pudieron haberlo hecho, como las otras 5 que sí lo hicieron. Eso es lo que va a pasar aquí. Muchos tropezarán entonces cuando se venga una persecución. Y algunos dirán, no, yo no voy a traicionar este camino de vida. Recuerden, Jesucristo antes de morir les dijo a los discípulos, ustedes me van a abandonar esta noche. Y Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Aunque me sea necesario ir contigo hasta la muerte, no te traicionaré. Y todos decían lo mismo. Hermanos, no faltaban sino unas horas para que se asustaran. Y los unos huyeron y Pedro lo negó, hermanos. Entonces, se viene una prueba y aquí dice, por descuido muchos tropezarán entonces. Y a mí me ha tocado verlo ahora en la iglesia de Dios. En 2 veces lo he visto, hermano. Y creo que más de 2. Hace más de 40 años estoy en la iglesia, hermanos. Me tocó ver que, y esto lo he verificado, la gran mayoría de los ministros de la iglesia de Dios abandonaron la fe cuando vieron que su sueldo estaba en peligro si predicaban la verdad y no tenían el fundamento o lo que se requiere, hermanos, para verse mantenidos firmes. La gran mayoría. Si uno les hubiera dicho, pero si llega una apostasía, no, nosotros no vamos a hacer eso. Y yo lo digo hoy en día porque el que esté firme, mire que no caiga. Yo no me voy a jactar del futuro. Pero viendo la advertencia, hermanos, procuremos prepararnos para estar listos. Porque si uno no tiene una fe de sostenerse como viendo a lo invisible, cuando ve que se viene una persecución, como le pasó a los 12 discípulos y le pasó a Pedro, se asustaron y huyeron. Ahora después ya se mantuvieron firmes hasta el fin. Pero si nosotros no tomamos las medidas necesarias, hermanos, de estar ayunando, acercándonos a Dios, estar cerca de Él, avivando la fe por ayuno y oración y meditación. Ojalá 2 veces al mes, hermanos. Estamos llegando al fin. No hay tiempo que perder, hermanos. Pero eso ya es decisión de cada uno. No vayan a decir que yo estoy diciendo que es obligatorio hacerlo, que la Biblia no lo dice. Dios lo deja que nosotros lo decidamos. Y dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y yo lo vi ocurrir no solamente entre los miembros, sino entre los ministros, hermano. Y ya he averiguado que fue la gran mayoría. Abandonaron la fe cuando vieron que su nivel de vida o su cheque estaba en peligro. La próxima vez no va a ser un cheque, va a ser la vida. Y tenemos que estar listos a lo que sea, hermanos. La mayoría les dio miedo. No, esperemos a ver que esto se va a arreglar. Ahí no se arregló nada. Había que salir de ahí porque esa ya era una sinagoga de Satanás. Ya no era la iglesia de Dios, hermanos. Y muchos traicionaron la verdad que recibieron, hermanos. Por miedo, por no estar cerca de Dios. Por poca fe. Y me puede pasar a mí y les puede pasar a ustedes, hermanos. O sea, yo no doy por sentado que eso va a ocurrir así con cada uno de ustedes. Pero dice que muchos van a tropezar y se van a hacer traición unos a otros, y eso ya ocurrió. Después en la iglesia de Dios global volvió a ocurrir. Muchos ministros se volvieron en contra del doctor Meredith, a quien Dios había usado para continuar esta obra de predicación del Evangelio, como lo prueban las estadísticas y los frutos, hermanos queridos. Se rebelaron y querían otro sistema de gobierno
y otro sistema de administración de las finanzas que no correspondía a la orden de Jesucristo, ir y predicar el evangelio a todo el mundo y también alimentar al rebaño. Pues hermanos, eso se viene. Y muchos van, y Dios quiera que no diga yo, vamos, van a hacerse traición unos a otros, se van a asustar, les va a dar miedo, hermanos. Y van a traicionar esto porque no hay una convicción verdaderamente arraigada, que no estamos viendo por fe cada día, hermanos. Se va a venir, ahí está. Jesucristo dice, llega la hora, mire usted Juan 16, no los quiero asustar, pero les quiero poner lo que Dios dice. Cristo lo dijo, muchos se harán traición unos a otros. Y en el capítulo 16 del Evangelio de Juan dice, capítulo 16 del Evangelio de Juan, empezando en el versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿De acuerdo que dijo? Muchos tropezarán y se harán traición y se entregarán unos a otros. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y fíjense lo que dice Jesucristo. Fíjense lo que dice Jesucristo en capítulo 24, hermanos queridos, de Mateo una vez más. Dice en ese versículo, todo lo que está ahí, dice, y todo esto será principio de dolores, 24:8, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El mundo entero contra nosotros, hermanos, nos damos cuenta del nivel de fe que necesitamos para resistir la presión y estarnos sosteniendo como viendo al invisible que no nos va a abandonar si nos hemos mantenido cerca de él y ya estamos habituados a estar cerca de él. Y recuerden lo que les dije la vez pasada, nuestros hábitos se convierten en nuestro carácter y nuestro carácter en nuestro destino. Si no hemos desarrollado el hábito de habitar a la sombra del Altísimo, no vamos a tener la fuerza de carácter para no dejarnos acobardar por una persecución, hermanos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dios no es tanto la solución. Oración y ayuno, hermanos. Y ser fieles a esta obra para ser considerados dignos de escapar. Y hay otras condiciones de las cuales yo les he hablado en el pasado y les aconsejo a que escuchen esas condiciones para entrar en el lugar de refugio, y eso depende de la vida nuestra ahora, cómo vamos a reaccionar en ese tiempo. Ya pasó en la iglesia, yo lo vi y lo experimenté, hermanos queridos, la mayoría, yo no digo los miembros, de los ministros, y lo tengo confirmado, de varios testigos que están autorizados para decirlo, traicionaron, abandonaron la fe, de miedo de perder su sustento, hermano. No había confianza en Dios, falta de fe. ¿Por qué? Tal vez no estaban ayunando y orando como deberían haberlo hecho. Eso es matemático, hermanos. Y así se le echa aceite a la lámpara cuando se agrega la meditación, que la lámpara es la palabra de Dios y hay que alimentarla con el aceite del Espíritu. Entonces, si no tenemos la disciplina continua, sino por ahí cuando se nos ocurra, hermanos, nos van a tomar descuidados. Dice, seréis aborrecidos de todas las gentes. Yo pienso, hermanos, y no hay tiempo para escribirlo ahora, en Josué y Caleb, hermanos. ¿Se acuerdan? Los dos espías fueron a mirar la tierra y llegaron, 10 de los espías le dijeron a la gente, no, eso allá son unos gigantes, nosotros parecíamos langostas al lado de ellos. Esa tierra traga a los moradores de ellos. Es una tierra muy buena, pero nosotros no podemos contra esa gente. Y todo el pueblo, 600, les voy a leer la cifra, hermanos. Todo el pueblo empezó a gritar y ojalá nos hubiéramos muerto, porque el Eterno nos trae aquí para morir. Y Moisés, ¿por qué nos trajo hasta aquí? Y empiezan a blasfemar, hermanos queridos, capítulo 14, lo voy a resumir. Ustedes lo pueden leer, de Números. Y Josué y Caleb, yo sí voy a leer esa cifra. Mire el capítulo 1 del libro de los Números. ¿Cuántos eran, hermanos? ¿Cuántos fueron contados? De los que salieron de mayores de 20 años, de los que salieron de Egipto, dice capítulo 2 del libro de los Números, versículo 32.
Cuando salieron de Egipto, dice, estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550. De todos esos, no hubo sino 2 seres humanos, Josué y Caleb, que tuvieron el valor de rasgarse los vestidos porque estaban blasfemando, que porque Dios nos trajo aquí, le estaban echando la culpa a Dios. Hermanos, y con esa fe, Caleb y Josué fueron los únicos de todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto, que entraron a la tierra prometida, hermanos. Ahora Dios no quiera que a nosotros el porcentaje vaya a ser de la misma índole, pero tal vez en comparación con el mundo entero, si somos fieles, más o menos lo mismo. Pero miren ustedes, hermanos, y Dios está preparando sus primogénitos y por eso desde ahora nos está preparando, pero quiere que seamos diligentes, hermanos. Entonces, avivemos la fe, hermanos. Avivemos la fe con ayuno y oración. Avivemos la fe con estudio bíblico. Avivemos la fe con buenas obras, viviendo en paz unos con otros, poniendo por obra el amor, negándonos a nosotros mismos, hermanos. Tenemos toda una disciplina. Hermanos queridos, yo podía hablar todavía mucho más, pero con esto les digo, se acerca una prueba bastante dura y los que no estemos y no vamos a estar listos, hermanos, nos va a tragar enteros, como le pasó tristemente a la mayoría de los ministros de la Iglesia de Dios, hermanos, hace unas cuantas décadas. Ministros, estoy hablando de ministros, la mayoría abandonaron la fe por miedo y los cobardes son los primeros en la lista del lago de fuego, hermanos. Y Dios quiere que nosotros seamos de los valientes y nos da todo el poder para hacerlo. Nos da todos los elementos y toda la exhortación que necesitamos. Y yo los digo con todo cariño, hermanos. No es para asustarlos, es para animarlos, para hacer arder vivo en nosotros el fuego del Espíritu y la luz de la fe que nos sostiene para que nos sostengamos como Moisés, como viendo al invisible.